No es exclusivo de Colombia el maltrato hacia medios de comunicación, periodistas y sus herramientas de trabajo, además de su integridad, y el coartarle su derecho en Colombia constitucional a expresarse. Eso es aún hoy cosa de todos los días. Según Fecolper, Federación Colombiana de Periodistas, solo en 2010, 189 agresiones se presentaron en la nación contra periodistas, logrando así impedir un ejercicio pleno del derecho ciudadano a la información. Claro, por grave que esto parezca, no se compadece con el hecho de aclarar que de esos casos, 7 fueron homicidios. Referente obligado del periodismo colombiano, Guillermo Cano Izaza, de la familia fundadora del periódico El Espectador en Medellín en 1887, y tras 27 años al frente de la dirección del mismo, la voz de este hombre del periodismo fue acallada. Quizás una de las víctimas más visibles de la historia de violaciones contra la libertad de prensa en Colombia. Muchos piensan que fue un sacrificio en vano. Y que no hay lugar a que se pierda la vida de una persona, de cualquier persona, y más en esas circunstancias y porque estaba defendiendo unas ideas y pensando en su país. Sin embargo, yo lo veo también desde mi ejercicio como docente y creo que ese asesinato también dejó sembrada una semilla para muchas generaciones hacia adelante. Guillermo Cano era una persona intachable, era un ser humano además increíble y absolutamente consecuente entre su vida personal y su ejercicio periodístico. Y la violencia con la que fue cegada su vida, en las circunstancias en las que fue cometido el acto, sí significa parte, además por lo que él representaba y por lo que representaba o representa El Espectador para la historia de este país. Él sentía vergüenza por un país que estaba doblando sus rodillas frente a un canalla que solo tenía dinero o armas, porque no era más lo que Pablo Escobar podía ofrecer en ese momento al país y por consiguiente amenazas. A Cano esto le parecía indigno de su país y en lugar de ponerse a hablar estérilmente y demás, estaba señalando claramente por qué no debía el país plegarse a un canalla que solo tenía armas y dinero. Por eso vinieron las amenazas. Y las amenazas persistían. Y Cano también persistía. Según la Constitución Política Colombiana en su artículo 73, los medios de comunicación son libres y tienen una responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y no habrá censura. De alguna manera, formalmente hay libertad de prensa, hay libertad de expresión. Tenemos una constitución que realmente es una constitución de derechos y lo tenemos bien plasmado ese derecho no solo de la libertad de expresión sino también de ejercer el periodismo, está claramente señalado así, pero las circunstancias de una sociedad muy poco igualitaria, de una sociedad en conflicto, de una sociedad con poderes muy cuestionables, nos da claros signos de que ejercer ese derecho es difícil. En Colombia no ha habido libertad de expresión total. Algunas veces por parte del Estado se realiza la censura. Regímenes como, para hablar de una cosa sencilla, la dictadura de Rojas Pinilla. Cerró El Tiempo y cerró El Espectador. No había censura, no había libertad. Pero hay una que es muy delicada después de esa es tan grave como la censura que impone el miedo a los grupos armados y a los cuerpos armados de Colombia. El miedo, ¿no? Pero tan delicada como esa, muy sutil, es la que imponen las clases dirigentes, que son las mismas clases dirigentes económicas, políticas, son los mismos. Este país es sui generis en eso.
Como lo confirman las agremiaciones de periodistas, los actores que acallan en Colombia no son pocos. En el caso de Antioquia, nosotros en el último año, desde febrero-marzo del año pasado a hemos emitido 12 casos de alerta. En un 20% los casos son desconocidos porque la persona no sabe de dónde viene esa agresión, de dónde viene la amenaza, la llamada. Y hay otro porcentaje ya minoritario que incluye bandas emergentes o grupos paramilitares y en un menor porcentaje grupos de guerrilla. Cuando les pasa y son amenazados directamente, pues prefieren manejar el tema de bajo perfil, no hacerlo muy público, no alertar a las autoridades o a las mismas organizaciones de prensa o organizaciones que trabajamos estos temas, porque prefieren mantener el tema de un bajo perfil. Según informe de Fecolper, el alto grado de vulnerabilidad de los periodistas está en aumento. Sin contar los tantos casos que no se reportan, las estadísticas al año anterior están así. 2007, 97 casos, 2008, 112, 2009, 166 y 2010, 189 casos. Los agresores de la prensa son una lista muy amplia y diversa, digamos. Son pues, los agresores tradicionales, grupos narcotraficantes, grupos de microtráfico de drogas, grupos paramilitares o nuevas bandas de paramilitares, grupos guerrilleros. Recibir la información es un privilegio. En todo el mundo es un derecho que tienen los seres humanos. En Colombia es un privilegio, especialmente, es recibir la información en forma equilibrada y precisa. No es un derecho, debería ser un derecho. Ya regresamos. Soy afortunado en hacer lo que me gusta. Para mí la radio es todo. Yo pienso que el día que ahí me quiten la radio, o sea, me quitaron la vida. Que ahí me diga, Hugo, no puede hablar más en radio, no puede hacer más radio, ya. O sea, yo digo, no tiene sentido. Hace 12 años que la emisora Castellón Estéreo está al aire y han habido épocas muy duras, en el año 2000, 2001, 2002, donde uno está haciendo un programa de música vallenata. A esta hora de la mañana continuamos con lo mejor del sentimiento vallenato. Entonces llegan 3 personas identificándose como miembros de ELN. Buenas, ¿qué le ofrece? Por aquí necesitas un favorcito suyo, hombre. ¿Qué favorito haría? Y le dicen a uno, bueno, es que usted me tiene que dar un espacio para ayudar una información. Entonces yo le digo, no señor, es que yo no puedo dar esa clase de informaciones que ustedes dan. No, es que si usted nos da permiso, vamos a hablar, y si no nos da, pues también lo vamos a hacer. Se lo ponen a uno entre la espada y la pared. ¿Qué hago yo en ese momento, señor? Súbale el volumen hasta tal parte, no me lo sature de volumen porque me quema la consola. ¿Y qué más hago yo ahí? Me desconectan el teléfono y listo. A los 10 minutos yo reacciono y le pido el favor a todos los grupos armados, policía, ejército, ELN, FARC, autodefensas, y yo le digo, por favor, no se metan con nosotros, que nosotros lo que queremos es hacer un bien a la comunidad. Bien lo dijo Hugo, no tenía sentido el no poder hablar más por radio. Esas palabras hablaban de su pasado reciente, pero digno de ser dejado como lo que era. El pasado. Hace 4 años, ante cámaras de Teleantioquia, Hugo Serna recordaba de lo que fue víctima. Pasa el tiempo, ya no es la guerrilla, sino que ya son las autodefensas que vienen a pedirme en vacuna. En ese momento, a mí en esa misma semana, se me había quemado un equipo, un reproductor de CDs. Yo le digo, señor, pues antes colaboren ustedes a nosotros, porque la verdad, plata nosotros aquí no manejamos, plata no tenemos. Entonces, pero era una charla, lógicamente yo tampoco iba a recibir la ayuda. Y bueno, ya el muchacho ese me dijo, no, tranquilo, lo entiendo, no pasó absolutamente nada. Entre la espada y la pared, así se sintió este enamorado de la radio. Así estuviera la vida de por medio, porque yo pienso que el periodismo y la radio y la comunicación
es porque a uno le nace. Uno es humano y siente temor, más cuando uno sabía que en muchos municipios ya habían asesinado a algunas personas de medios de comunicación. Aquí durante 12 años funcionó la emisora Castellón Estéreo. Más o menos a este lado aquí, quedaban los equipos, donde estaban los micrófonos, consola. Esta parte aquí era como una salita de recibo donde llegaba la gente invitada, la gente que venía de pronto a poner algún aviso. Más o menos de aquí, sí, aquí está todavía la seña de la pintura. De aquí para allá era lo que era la emisora. Aquí estaba para los invitados y a este lado era donde estábamos nosotros los operadores. Da mucha nostalgia porque un medio de comunicación es muy importante en un municipio, más cuando es al servicio de la comunidad, cuando realmente es una emisora de servicio comunitario. Al principio es muy teso, en esos días pues uno salía con miedo a la calle, porque entonces ya lo están señalando, entonces es el colaborador, es el que está apoyando, entonces ya uno, hay quienes malintencionadamente entonces comienzan a señalar, a juzgar. Para la gente del pueblo significaba mucho, no digamos que todo pues porque estaría exagerando, pero significaba mucho porque en esos días el alcalde que no estaba atendiendo acá en el municipio se tuvo que ir a causa de las amenazas. Entonces por medio de la emisora era donde los funcionarios se comunicaban con la gente del campo. Nos sirve mucho porque pues, nos dan avisos de las actividades que van a haber en el pueblo. Lo mío es amor por lo que hago, porque yo no estoy esperando la parte económica, no estoy mirando si, bueno, entonces tengo que cumplir un horario para que me paguen un sueldo. No, lo hago de corazón, lo hago con amor. Recuerden Bomberas, que es el único municipio, tal vez en Colombia y el mundo, que es conformado por puras mujeres y que el único hombre es el comandante. Dos cosas que me mueven el piso. El tema de la comunicación. Para mí la radio es todo en la vida. Y luego tenemos el otro tema que es bomberos. Porque es que uno en bomberos está ayudando a la gente las 24 horas. Aproximadamente 3 años y medio de comandante de bomberos de San Luis. La actividad que nosotros hacemos, atender emergencias muy frecuentes en la autopista Medellín-Bogotá, hay mucho accidente de tránsito. Un líder en la comunidad que se necesita y que se tiene, gracias a Dios, pues, porque le gusta mucho lo que es ayudarle a las demás personas y en cuanto a emergencia siempre está ahí. Es una situación compleja, es una situación, ahí está el respeto y el coraje y la admiración que debe existir por los periodistas que están dispuestos a arriesgar su pellejo, a arriesgar su seguridad, con tal de contarle a la ciudadanía una cantidad de historias que son de interés público. Vamos a hacer ahora el simulacro con una camilla de lona. Hugo venció el miedo, sobrepuso su vida misma por sacar adelante un sueño, no se doblegó en la peor época reciente de violencia armada del país. La vida lo llevó a ser bombero. Su emisora hoy ya no existe, pero su sueño de comunicarse persevera, por eso estas dos actividades se dan la mano. Sigue soñando. Este periódico prácticamente está en cierta medida como tratando, no llenando, pero como tratando de llenar ese vacío que hay de la radio. Yo creo que a la gente hay que comunicarle. Aquí en este periódico, si usted lo ve, aquí tenemos noticias, por ejemplo, de deslizamientos, tenemos noticias de cuando hay fiestas, tenemos algunas historias de vida, de pronto de algún personaje del pueblo. Estoy trabajando con CorelDRAW, es algo tremendo porque uno no estaba en la capacidad pues, de ponerme a pagar un curso para manejar CorelDRAW, pero cacharreándole, feliz pues con mi periódico. La idea es como poder lograrlo sacar mensualmente, pero bueno, hay que trabajar hasta donde se pueda. El periodismo nacional, digamos, tiene la ventaja de verse arropado por el medio de comunicación, por la estructura que tiene,
y eso le permite hacer un periodismo de denuncia más fuerte. Desafortunadamente en el nivel local no se presenta eso. Sin embargo, uno encuentra en las regiones periodistas con mucho coraje que se atreven a hacer denuncias. El tema de la comunicación continua, inclusive que estamos gestionando para una emisora de interés público, que lógicamente va a tener mayor cubrimiento. Sin embargo, aquí estamos y hay que perseverar y no dejar acabar las cosas. Particularmente en provincia yo veo que la batalla del periodista es una batalla muy dura y allí se dan unos héroes en algunos casos, que son esos periodistas que a pesar de todo están informando de modo independiente. Mientras Hugo Serra intenta sacar adelante sus proyectos y de vencer sus nuevas modalidades de censura, a nivel nacional, informe de la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, de 2010, habla de un total a la fecha de 68 casos reportados. De ellos, 4 se presentaron en Antioquia así, 2 como amenazas y 2 como trato inhumano o degradante hacia periodistas. Ya regresamos. Y yo cada que escribía ese periódico, que cada vez que hacía uno, decía, es el último porque yo no voy a hacer más de ese. Además porque mi mujer, la difunta de Elia, esa, como le tocaba escribir, yo hacía el borrador y entonces ella me lo tenía que escribir con la letra de ella, para yo llevarlo a la imprenta. Y después a todos nos tocaba doblarlo, uno por uno, y eran 1000. Y eso demoraba unos 4 o 5 horas doblando eso. Tengo 67 años. Soy jubilado del Magisterio y de la Fiscalía General de la Nación. Estuve trabajando 27 años de profesor y periodista empírico a mucho honor. El próximo 15 de junio se cumplen 30 años de haber salido la primera publicación del periódico La Concha, quien además ha sido transformado en su apariencia por los años. Yo repartía personalmente, y toda la vida lo he repartido, ahora también. ¿Y cómo le parece que llegó en 1998 y llegó la violencia aquí a este país y a este municipio? Entonces, los actores armados me mandaron llamar y me dijeron, usted tiene que presentarse por allá en la montaña de Sonadora, es una vereda que queda al oriente de Concepción. Usted debe presentarse el martes, que no recuerdo la fecha, eso sí no me acuerdo. Debe presentarse el martes ante el comandante fulano de tal. Y entonces, imagínese, un domingo, y entonces que el martes tenía que estar allá. Y entonces yo lo que hice fue la maletica y arrancar para Medellín, porque no pude volver en 7 años. Míralo acá. Míralo acá. ¿De cuándo es eso? Este debe de ser de... no. Es que en 1981 no fue... Mire de arriba que ya tiene el... ¿Hace sentir orgullosa la labor que don Tobías hace? O sea, ¿siente este orgullo de él como sí, todos los muchachos, la familia les encanta leer. A ese Genaro le encanta, ahora a Guillermo, a todos. Y hay muchas cosas importantes. Yo creo que el periodismo en Colombia es mucho más difícil, muchísimo más difícil hacerlo en la provincia que en las capitales. ¿Se acuerdan qué página es? No. Espéreme, yo le tomo una a este. Es que esto es un... Imagina usted este valor de esta cosa. Esa fue una época tan triste y tan nefanda. Terrible, terrible esa época. Pero ahora que ya volvemos a recuperar el aire, nos sentimos muy bien. Es que, mire usted, pasar uno del infierno a la gloria, en septiembre del año 2008, volvimos a arrancar con una nueva era, pero entonces ya el periódico, con una nueva edición, pues ya más presentadito, ya con cara de periódico de verdad. Pero la libertad de prensa es uno de los dones de la democracia de 1A. Sin libertad de prensa no se puede hablar de democracia. Pensó hacer una gran fiesta, pero ni siquiera va a poder sacar la edición normal para celebrar los 30 años del periódico.
Lo único que puede don Tobías es intentar conseguir el dinero para sacarlo, así sea en 1 o 2 meses, pues los artículos ya los tiene, los mismos que entrarán a formar parte del documento histórico, que es lo que realmente en el fondo representa este medio de comunicación. Ese es el hijo bobo que yo tengo y que usted sabe que el hijo bobo es el que más se quiere. Para don Tobías hoy su violación al derecho de expresarse es otro, el económico. Por su lado, Fecolper en su informe de 2010 asegura que el Estado sigue siendo señalado como el mayor ejecutor de violaciones contra la libertad de prensa, con 62 agresiones por parte de la fuerza pública y 36 de funcionarios o exfuncionarios públicos. Periodistas lo ratifican. Nos hemos dado cuenta que si bien estamos inmersos dentro del conflicto armado, son los funcionarios públicos, los miembros de fuerza pública o exfuncionarios públicos donde está el mayor porcentaje de las personas que atacan esa libertad de prensa. O sea, más del 50% de los casos proviene de ese sector, que es el que debería de protegernos más. En los últimos años, digamos, a ese grupo de agresores, pues desafortunadamente se le ha sumado la agresión por parte de funcionarios públicos, muchas veces pues ligados a la fuerza pública, ya sea a la policía, al ejército o a funcionarios públicos, administrativos, gobernadores, alcaldes. Es dramático en Colombia que no logremos tener una sociedad que es capaz de debatir civilizadamente y el mecanismo sea matar a un periodista, presionarlo y amenazarlo de tal manera que se calle o se autocensure. Entonces son múltiples los actores que callan al periodismo. Aún así, en Colombia se sigue haciendo un periodismo de denuncia de calidad. Si uno mira la denuncia de los grandes escándalos que ha habido en Colombia en los últimos 5 o 10 años, siempre se han conocido gracias al periodismo, gracias a que han habido periodistas valientes, rigurosos, que han dado a conocer esos hechos. Una sociedad que está bien informada es una sociedad que aprende a exigir otros derechos, que sabe elegir sus gobernantes y al mismo tiempo que sabe exigir otros derechos. Nadie espere que le den la libertad. La libertad la tenemos que estar construyendo nosotros todos los días, con la circunstancia de que el día en que uno no avanza en esa construcción, retrocede. Así de dinámico es ese proceso. Hay que tener la ilusión de que haya una libertad de prensa total. Hoy, en Colombia, repito, de parte del Estado no conozco una censura, pero sí conozco una censura de parte de los dueños de los medios, que a su vez son empresarios de otras áreas y están íntimamente ligados con la política. Eso ha sido históricamente. Pero que se olviden que aquí hay libertad total de prensa. No la hay. Parece oportuno consignar el hecho que ya se va haciendo costumbre en el país de reaccionar violentamente, a mano armada, contra las informaciones y comentarios periodísticos e individualmente contra los autores de estos. Ni en las más aberrantes épocas de censura de prensa o de retaliación política se acudió al crimen para acallar a la prensa en una de sus más nobles y altas funciones democráticas.